Las colinas de Belén se bañan en los tonos dorados del sol poniente, pintando el paisaje con un brillo tranquilo. David, un joven pastor, se sienta en medio de las colinas radiantes, sus dedos acariciando con gracia las cuerdas de su arpa. Las melodías flotan en la suave brisa, entrelazándose con el lejano y suave balido de su rebaño de ovejas. Una paz profunda emana de David, sus facciones serenas y su espíritu armonizando con el paisaje tranquilo. Sus ojos, llenos de una intensidad tranquila, escanean meticulosamente el horizonte, vigilando su mundo. La luz dorada atrapa las delicadas cuerdas de su arpa. Cada nota una oración que resuena en las vastas y silenciosas colinas. En un vasto y árido campo de batalla, el sol cae implacablemente, horneando la tierra bajo su dura mirada. Los hermanos mayores de David, imponentes guerreros, marchan en perfecta formación junto al rey Saúl, su pulida armadura reluciendo. El aire crepita con una tensión palpable, un marcado contraste con David, que observa desde la distancia con un semblante apacible. Las filas disciplinadas de soldados reflejan el sol, una fuerza formidable contra la figura serena de David. Dentro del hogar de Isaí, el aire se siente cargado de expectación mientras el profeta Samuel, con el rostro marcado por la solemnidad, comienza su tarea divina. Él escudriña a los hijos de Isaí, cada uno alto y fuerte, irradiando un aura de capacidad. Isaí observa, sus ojos brillando con orgullo paternal y una silenciosa y esperanzada expectación. La mirada de Samuel, sin embargo, permanece inflexible, buscando una señal más allá de la mera destreza física. Una guía profunda y divina se agita en Samuel, un susurro silencioso que confirma que el elegido no se encuentra entre estos hombres formidables. Su expresión, aunque serena en apariencia, delata un conocimiento más profundo de que ninguna de estas figuras imponentes son los verdaderos elegidos. En el humilde hogar de Isaí, el rostro sabio de Samuel, marcado por el tiempo, alberga una expectativa tácita mientras mira a Isaí. Isaí, un hombre de campo con manos callosas, se encuentra con la mirada de Samuel con expresión perpleja, un pesado silencio entre ellos. La luz del día se filtra a través de una ventana, iluminando motas de polvo danzantes, mientras Samuel rompe el silencio. ¿No tienes otro hijo? Isaí replies, a hint of surprise in his voice. Bueno, sí, el menor, David, está con las ovejas. Bajo el vasto cielo, David corre por las colinas doradas. Una nube de polvo se eleva con cada zancada. Su ropa lleva las manchas de hierba, un testimonio de sus juguetonas aventuras. Su pelo, un enredo salvaje, baila al viento mientras corre. Una chispa de pura curiosidad parpadea en los ojos de David, insinuando maravillas incalculables. Responde a la llamada lejana de su padre, una melodía que resuena a través del paisaje bañado por el sol. Las colinas se extienden hasta el infinito, un testigo silencioso de la energía juvenil y el espíritu ilimitado de David. David entra en la casa, su presencia, una fuerza repentina y vibrante que cambia el aire a su alrededor. La mirada de Samuel se fija en David, con una mirada intensa, casi profética en sus ojos. Una profunda comprensión parece iluminar el rostro de Samuel al observar a David. El peso de un destino oculto pende en el espacio silencioso entre ellos, palpable y eléctrico. La voz de Samuel, grave y llena de convicción, rompe el silencio. Este es el elegido, declara Samuel, sus palabras resonando con profecía antigua e inquebrantable certeza. En una cámara solemne, Samuel vierte aceite sagrado sobre la cabeza de David, ungiéndolo en un momento poderoso e íntimo. El rostro de David refleja una silenciosa reverencia, el aceite brillando mientras traza su frente, sellando su destino. Sus hermanos e Isaí observan, sus rostros un complejo tapiz de asombro y confusión. Permanecen en la periferia de un misterio profundo, sin captar el verdadero significado del ritual sagrado.
Una tensión silenciosa y pesada llena la habitación, ya que el toque divino altera para siempre el camino de David. En la vasta extensión del valle de Elá, la figura colosal de Goliat, envuelta en una reluciente armadura de bronce, proyecta una larga sombra. Su formidable presencia domina el paisaje. Un presagio de pavor. La voz de Goliat, un estruendo aterrador, resuena en el valle, desatando un desafío que rompe el silencio. El ejército israelita, un mar de rostros marcados por el miedo, retrocede visiblemente ante el sonido monstruoso. Una ola palpable de terror inunda a los soldados. Su determinación se desmorona bajo el peso del desafío de Goliat. Cada soldado tiembla, su miedo un marcado contraste con la fuerza inquebrantable del gigante. David llega al campamento israelita, con los brazos cargados de provisiones, el aire denso con la inminente batalla. El rugido de la batalla resuena en el valle, una sinfonía de destrucción y desesperación. Los gritos burlones de Goliat resuenan, mofándose de las fuerzas israelitas, encendiendo un fuego en el corazón de David. Una profunda indignación agita a David al presenciar la horrible escena. Su determinación se endurece. En medio del clamor del campo de batalla, la mirada de David se fija en Goliat, cuyas resonantes burlas hacen eco en el valle. Los ojos de David, normalmente amables, ahora arden con una fe feroz e inquebrantable. Se vuelve hacia los soldados, sus rostros marcados por el miedo, su joven voz con una convicción sorprendente. ¿Por qué nadie se enfrenta a este filisteo que desafía a Dios?, exige David. Su voz un faro de coraje. En la tienda de Saúl, las audaces palabras de David resuenan, atrayendo la atención del rey. Saúl convoca a David, un destello de curiosidad en sus ojos. El rey observa al chico delgado con una mirada escéptica, viendo solo inexperiencia. Un profundo escepticismo nubla el rostro de Saúl, dudando de la capacidad de David para la batalla. En una tienda pequeña y humilde, David se para ante Saúl, su postura juvenil inquebrantable, sus ojos sosteniendo una fiera convicción. Su voz, aunque joven, llena el espacio con relatos de batallas pasadas, cada palabra resonando con una fuerza tranquila. Aunque joven, sus manos llevan las marcas indelebles de la lucha, testigos silenciosos de la fuerza que describe. Él relata sus triunfos. He matado tanto leones como osos para proteger mis ovejas. Su mirada se intensifica, una fe profunda brillando mientras proclama: el Señor que me libró de las garras del león, y de la zarpa del oso, me librará de la mano de este filisteo. En la tienda de Saúl, el aire está cargado con el aroma a metal y cuero. Un corpulento Saúl extiende una pesada y reluciente pieza de armadura. La armadura, una vista impresionante, refleja la luz de una ventana cercana, su superficie pulida llamando la atención. David, mucho más bajo de estatura, lucha por ponerse la pesada armadura. El metal tintinea mientras intenta ajustársela. La armadura, claramente demasiado grande, se traga su figura, restringiendo su movimiento, haciéndole sentir torpe e incómodo. Su rostro delata su incomodidad, una mueca de inquietud mientras es consumido por la armadura que no le queda bien. En el vasto valle de Elá, el joven David se deshace de la armadura demasiado grande de Saúl, su pequeño cuerpo emergiendo con tranquila resolución. Apretando su cayado de pastor, camina hacia un arroyo, el agua reflejando su inquebrantable determinación. Él selecciona cuidadosamente 5 piedras lisas, cada una promesa silenciosa contra la tormenta que se avecina. Con una mirada decidida, David empuña su honda, su espíritu inquebrantable, mientras se prepara para lo imposible. En el vasto valle de Elá, el imponente Goliat observa a David acercarse, una figura de desdén y poder inmenso. La risa atronadora de Goliat resuena en el valle, un sonido de pura burla que sacude el aire mismo. Se burla de la apariencia juvenil de David, su sencilla vestimenta de pastor en marcado contraste con la fuerza de Goliat.
Sus ojos se entrecierran. Una mueca de desdén se forma al notar la evidente falta de armadura o espada de David, un enemigo aparentemente fácil. El valle de Elá, bañado por un sol implacable, se extiende hasta el infinito, escenario de una confrontación épica. El polvo se arremolina alrededor de dos figuras, sus siluetas desnudas grabadas contra el vasto e implacable paisaje. David, joven y resuelto, se mantiene firme, su mirada inquebrantable, un faro de desafío contra el colosal Goliat. Goliat, inmenso y amenazante, se alza sobre David, encarnación de una fuerza abrumadora. David's voice rings out with unwavering conviction. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En el vasto valle de Elá, una pequeña figura, David, corre hacia la imponente sombra de Goliat. Él blande su onda, un borrón de movimiento, un testimonio de su inquebrantable determinación. La piedra, un proyectil silencioso, silba en el aire, cobrando un impulso mortal. Su mirada, feroz e inquebrantable, se fija en el formidable gigante, listo para lo imposible. En el valle de Elá, una piedra es liberada de una onda, un minúsculo punto de velocidad letal. Se eleva por el aire, un heraldo silencioso del destino, contra el vasto e indiferente cielo. La piedra se vuelve un borrón, una fuerza imparable que se precipita hacia su objetivo. Golpea la frente de Goliat con brutal precisión, un impacto minúsculo de poder devastador. La fuerza del impacto envía ondas de choque a través del gigante, un golpe repentino e inesperado. La inmensa figura de Goliat flaquea, una figura colosal abatida por una sola y pequeña piedra. Goliat se tambalea, su expresión burlona se retuerce en pura estupefacción. Un jadeo de dolor se le escapa mientras su colosal figura comienza a ceder. Su enorme cuerpo se estrella contra el suelo, un impacto atronador que sacude la tierra misma. El poderoso gigante, que antes se burlaba, ahora yace abatido y derrotado. El polvo se asienta alrededor de la forma caída de Goliat, señalando el fin de su reinado. El ejército israelita estalla en un rugido atronador. Sus vítores resuenan por la vasta extensión del valle de Elá. Una ola de vítores jubilosos recorre sus filas, un testimonio del monumental triunfo de David. La victoria de David enciende una ferviente chispa de esperanza, transformando el miedo en un coraje inquebrantable dentro de cada soldado. El aire crepita con un espíritu renovado. Mientras el ejército se mantiene unido, sus corazones se hinchan con una resolución inspiradora y desafiante. Bajo el sol brillante, las calles de Ciudad Israelita estallaron con vida vibrante y celebración jubilosa. Las mujeres, ataviadas con deslumbrantes y coloridos atuendos, se mueven y bailan con alegría desenfrenada. Sus espíritus se elevan, sus canciones triunfales resuenan en el aire, un poderoso coro de júbilo y victoria. Una voz resuena con sabiduría ancestral. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. En el opulento palacio de Saúl, la luz parpadeante de las antorchas baila sobre el rostro regio de Saúl mientras se sienta en su trono. Desde arcos distantes, tenues melodías se filtran, trayendo historias de heroísmo y glorioso triunfo. Mientras las canciones heroicas llenan el aire, una nube oscura desciende sobre los rasgos de Saúl, oscureciendo su antigua admiración. Su admiración se convierte en una amarga envidia, una emoción venenosa que se pudre en lo profundo de su corazón. Una sombra siniestra de envidia destella en sus ojos, insinuando el trágico destino que se avecina. La luz parpadeante de la antorcha proyecta sombras largas y ominosas, presagiando la tragedia inminente. En el opulento salón, los dedos de David danzan sobre las cuerdas del arpa, tejiendo música melódica que llena el gran espacio. El rostro de Saúl, una máscara de agitación, contrasta marcadamente con la melodía serena, su ira una tormenta que se gesta en su interior. De repente, consumido por un ataque de furia, Saúl lanza su lanza con una fuerza aterradora,
el aire crepitando de peligro. David, con una gracia rápida y casi instintiva, se agacha justo a tiempo cuando la lanza silba a su lado. La lanza se incrusta profundamente en la pared detrás de David, un crudo testimonio de la furia descontrolada de Saúl. Bajo la luna implacable, David huye del opulento palacio, una figura solitaria contra el vasto y oscuro desierto. Su silueta se encoge con cada paso desesperado, tragada por las dunas interminables y la noche opresiva. El viento del desierto aúlla, un coro lastimero que hace eco de la desesperación grabada en el rostro cansado de David. La arena azota sus pies, borrando sus huellas tan rápido como las deja, una huida inútil de su pasado. El viento helado transporta susurros de su tormento, una sinfonía inquietante en la desolada extensión. Es una mota solitaria, consumida por la inmensidad del desierto, su destino incierto bajo la fría y vigilante luna. Cargado de polvo y cansado, David busca refugio en las frescas y sombrías profundidades de una cueva, su rostro marcado por la dureza. Sus ojos, aunque cansados, albergan un destello de determinación, un testimonio de su espíritu indomable. Desde los márgenes, hombres marginados, agobiados por las deudas y la persecución, emergen de las sombras. Sus miradas, llenas de una esperanza desesperada, convergen en David, buscando un faro de liderazgo. El aire crepita con una expectativa tácita, mientras los endeudados y los perseguidos se acercan a él. En el abrazo de la cueva se forma un entendimiento silencioso, un nuevo comienzo forjado en la desesperación compartida. Bajo el manto de la noche, las parpadeantes llamas de la hoguera pintan sombras danzantes en los rostros de hombres rudos. Sus ropas desgastadas cuentan historias de dificultades, pero sus ojos están fijos en David, un faro en la oscuridad. David habla con una intensidad silenciosa, su voz un potente elixir, tejiendo a través del aire nocturno. Sus palabras encienden un renovado sentido de propósito, transformando un grupo disperso en una fuerza unificada. Esto ya no es un campamento de fugitivos, es un ejército en formación, forjado en el crisol de una determinación compartida. Saúl, solo y vulnerable, se acerca a la boca oscura y abierta de la cueva de Engedi, un silencio escalofriante flotando en el aire. Sus ojos, abiertos con una mezcla de cautela y agotamiento, se ajustan lentamente a la luz tenue y opresiva dentro de la fauce de la cueva. Sin saberlo, se adentra en la caverna una figura solitaria tragada por las sombras que se ciernen. Ocultos en los recovecos más profundos, David y sus hombres permanecen sin ser vistos. Sus figuras son meros susurros en la negrura tinta. El aire crepita con una tensión tácita y eléctrica. Un depredador silencioso esperando a su presa. Una profunda y terrible oportunidad de venganza se presenta, colgando pesada e invisible en las profundidades de la caverna. David se mueve como un espectro entre las profundas sombras de la caverna, su mirada fija en el dormido Saúl. Un destello de metal en su mano, David corta con cuidado un trozo de la túnica real del rey Saúl. Más adentro en la cueva, los hombres de David observan, conteniendo el aliento con asombro y desconcierto. El aire crepita con una tensión no expresada mientras se desarrolla el acto silencioso, un momento crucial en la penumbra de la caverna. David emerge de la oscura cueva, bañado por el fiero sol del desierto, su rostro marcado por una súplica desesperada. Él levanta un trozo de tela rasgada, un fragmento de la túnica real de Saúl, un testimonio silencioso de su proximidad. Su voz resuena, clara y sonora. «Mire, mi señor, tengo su túnica. Le perdoné la vida. Esto te demuestra que no tengo intención de hacerte daño». Sus ojos transmiten un profundo respeto. «Te respeto como el ungido de Dios», proclama David, con la mirada firme y un desafío en su devoción. Bajo el vasto cielo estrellado del desierto, David y sus hombres duermen profundamente, ajenos a la amenaza inminente. Cerca, el ejército de Saúl está acampado,
Sus fuegos parpadean como ojos distantes y vigilantes en la oscuridad. David, una sombra en la noche, se mueve sigilosamente, infiltrándose en el campamento de Saúl con una gracia silenciosa y mortal. Su corazón es un campo de batalla, dividido entre la búsqueda cruda de justicia y la profunda atracción de la misericordia. Cada paso es un testimonio silencioso de su conflicto interno, un hombre atrapado entre el deber y la compasión. David se mueve como un fantasma a través de la tienda tenuemente iluminada, su sombra alargándose, larga y espeluznante. Saúl duerme profundamente, ajeno a todo, su lanza brillando débilmente a su lado. Abisai emerge de las sombras opresivas, sus ojos fijos en el vulnerable y dormido Saúl. Abisai susurra: ahora Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Por favor, déjame herirlo. La voz de David rompe la tensión. No lo destruyan, pues ¿quién podrá extender su mano contra el ungido del Señor? En la penumbra silenciosa de la tienda de Saúl, David se mueve con una gracia casi etérea, sus ojos cansados, agudos y concentrados. Se acerca al rey Saúl dormido, una figura de vulnerabilidad, su aliento suave en la quietud de la noche. Con sumo cuidado, David recupera la lanza y el cántaro de agua de Saúl, un acto silencioso de poder y moderación. Una paz profunda inunda el rostro de David. El perdón de su corazón es un faro luminoso en la tenue luz. Elige la misericordia sobre la venganza, dejando a Saúl en paz, un testimonio de su espíritu inquebrantable. La figura de David, una silueta austera, emerge contra el lienzo ardiente del naciente amanecer en la cima de la montaña. Desde la cima de la montaña, su voz, un eco atronador, resuena hacia el campamento de Saúl abajo. Alza en alto la lanza y la jarra de agua de Saúl, un símbolo desafiante de su misericordia, no de su poder. Las palabras de David atraviesan el aire matutino. Rey Saúl, mira, tu lanza y tu jarra. Su declaración de clemencia resuena. Pude haberte quitado la vida, pero te perdoné. En el monte Gilboa, la batalla se desata. Un torbellino de acero y gritos bajo el sol implacable. Saúl, un rey anciano, empuña su espada con la furiosa fuerza de la desesperación. Jonatán y sus hermanos luchan valientemente, sus armaduras relucientes mientras se paran al lado de su rey. Los filisteos, una marea inflexible, los hacen retroceder. Cada golpe, un eco sombrío de una guerra perdida. Cada choque de espadas y cada grito de guerra resuenan con la cruda y brutal realidad de la derrota. En las llanuras abrasadas por el sol del monte Gilboa, la batalla se desata, un torbellino de acero y gritos. Saúl, antaño un rey poderoso, se desploma sobre la tierra empapada en sangre, gravemente herido, su armadura destrozada. El destino de su reino está sellado en este momento de derrota, el caos de la guerra consumiendo toda esperanza. Un solitario mensajero, oculto entre la carnicería, es testigo de la caída del rey, con el horror grabado en su rostro. El campo de batalla, un testamento a la gloria perdida, resuena con los estertores finales de un imperio moribundo. Sus ojos abiertos y llenos de incredulidad reflejan el fin devastador de una era, un reino desmoronándose ante él. Bajo el sol abrasador del desierto, el polvo se arremolina alrededor de un campamento improvisado mientras un cansado mensajero se acerca a David. David, un guerrero formidable, escucha atentamente mientras las pesadas palabras del mensajero quedan suspendidas en el aire, su expresión cambiando. En lugar de triunfo, el rostro de David se contrae. Un grito gutural de profundo dolor escapa de sus labios. En una exhibición primordial de dolor, David se rasga las vestiduras, su angustia cruda e innegable. Dentro de su tienda, David se sienta solo, con una lira apoyada en su regazo, su rostro marcado por una profunda tristeza. Sus dedos se mueven lentamente, arrancando una melodía lúgubre. Cada nota, una lágrima de sonido. Sus ojos,
distantes y atormentados, reflejan una tristeza insoportable por su rey y amigo perdidos. Él compone un lamento, la melodía desgarradora, llena de un amor profundo y perdurable. La música, una cruda expresión de dolor, inunda el aire, un testimonio de su corazón roto. La antigua ciudad de Hebrón se baña en la brillante luz del día. Sus piedras envejecidas brillan bajo el cálido abrazo del sol. Una palpable anticipación flota en el aire mientras las tribus de Judá, con los rostros marcados por las dificultades, se reúnen. La esperanza y la unidad iluminan ahora sus rostros curtidos. Un marcado contraste con años de lucha. Un estruendoso y colectivo aplauso estalla mientras alzan sus voces, ungiendo a David como su nuevo rey. Este momento crucial marca el primer paso para forjar un reino unificado y poderoso. Sus gritos unificados resuenan por la ciudad, un testimonio de su nueva esperanza y destino compartido. Bajo el sol abrasador, la antigua ciudad de Hebrón palpita con la energía de una multitud inmensa y vitoreante. En el corazón de la multitud, David se alza, su rostro marcado por el profundo peso de un destino recién descubierto. Es proclamado rey de Judá. Los vítores de su pueblo hacen eco de un cambio monumental en la historia. El futuro de Israel, cargado de expectación, pivota sobre este momento singular y definitorio. David, un líder en ciernes, se sienta en su trono en Hebrón, irradiando un aura de poder silencioso. Sus asesores, un círculo de hombres experimentados, se inclinan, sus rostros marcados por el peso de sus consejos. El aire crepita con murmullos estratégicos, sus voces tejiendo un tapiz de ambición y esperanza. Su discusión se centra en unificar las tribus fracturadas de Israel, una tarea monumental. La mirada de David, firme y reflexiva, absorbe cada palabra. El futuro de una nación descansa sobre sus hombros. Bajo el sol abrasador, el ejército de David avanza hacia las antiguas murallas de Jerusalén. Su marcha un testimonio de determinación inquebrantable. Las formidables fortificaciones se alzan imponentes. Un desafío silencioso que espera su decidido asalto. El rostro de cada soldado está marcado por una fiera determinación, sus ojos fijos en las imponentes defensas de la ciudad. David, una figura de mando, lidera a sus tropas, su mirada inquebrantable, encarnando su determinación colectiva. La antigua ciudad, bañada por una luz solar implacable, se erige como una barrera formidable, pero su determinación arde con más fuerza. El sol brilla sobre las armaduras mientras el ejército de David carga contra las formidables murallas de Jerusalén, una marea de resolución inquebrantable. Los guerreros escalan la antigua piedra, los garfios mordiendo las almenas. Su ascenso una oleada desesperada y decidida. El aire crepita con el choque del acero y el rugido de los hombres, una sinfonía de batalla que resuena por la ciudad sagrada. En medio del caos, David lidera la carga, su presencia un faro de victoria mientras sus hombres rompen las defensas de la ciudad. El destino de Jerusalén está sellado, su caída es inminente, destinada a inclinarse bajo el dominio de la mano conquistadora de David. David, a caballo sobre un majestuoso corcel blanco, cabalga por Jerusalén, una ciudad renacida bajo su mirada. Multitudes jubilosas bordean senderos adoquinados. Sus vítores resuenan en edificios de piedra antiguos, una sinfonía de adoración. Flores y hojas de palma llueven sobre el camino de David, una alfombra vibrante de celebración. Nuevos muros se alzan y los hogares son reparados. La ciudad se transforma, un testimonio del liderazgo decisivo de David. Jerusalén, antes una fortaleza, ahora palpita de vida, vibrante y llena de nueva esperanza y prosperidad. La luz del sol se filtra a través de las ventanas arqueadas, iluminando los ricos tapices y la piedra pulida del gran palacio de David. David, sentado en un trono tallado con intrincados diseños, escucha atentamente. Su expresión es de seria consideración. Los asesores presentan pergaminos,
sus voces un murmullo en la atmósfera de actividad concentrada, reflejando una nación próspera. David gesticula con una mano, indicando una decisión, su sabiduría y autoridad claras en el entorno regio. El palacio vibra con energía y propósito, un testimonio de un reino guiado por la mente perspicaz de su rey. Bajo el sol abrasador, el ejército de David, una fuerza formidable, marcha a través de las áridas fronteras de Israel. Sus movimientos disciplinados son un testimonio de su lealtad inquebrantable, su presencia una promesa de paz. Con cada paso, expanden las fronteras de Israel, su poder trayendo seguridad a la tierra. Bajo el mando inquebrantable de David, la nación florece, su espíritu se eleva a alturas sin precedentes. La tierra, antes estéril, ahora prospera bajo el escudo protector de su ejército, floreciendo con esperanza. Israel, un faro de fortaleza, alcanza su cenit, un testimonio del liderazgo poderoso e inspirador de David. David camina de un lado a otro en la azotea de su palacio, su silueta real recortada contra la noche aterciopelada, sus pasos resonando suavemente. Abajo, un suave resplandor atrae su mirada hacia un tejado adyacente, un momento secreto desarrollándose en la tenue luz. Él vislumbra a Betsabé, su figura etérea mientras se baña, una visión de belleza inesperada. Es una mirada única y fugaz, un momento robado que le arrebata el aliento y su destino. Su mundo se inclina sobre su eje, irrevocablemente alterado por esta visión prohibida. El aire nocturno crepita con deseo tácito, un pacto silencioso sellado en el suave resplandor de la luna. En el opulento palacio de David, la luz de las antorchas proyecta sombras danzantes, mientras el rey David, agobiado por el deseo y el arrepentimiento, convoca a un sirviente. Un pesado silencio llena la cámara, denso de tensión, mientras David pronuncia su orden: «Traedme a Betsabé». El sirviente hace una reverencia profunda, un acuse de recibo silencioso de la pesada orden, y sale de la habitación, dejando a David solo. A David le queda lidiar con sus pensamientos, la luz parpadeante de la antorcha acentuando la solemnidad de su decisión. Un momento de profunda debilidad flota en el aire, prometiendo consecuencias graves y de gran alcance. En el opulento palacio de David, David se sienta en su gran trono, una imagen de autoridad real. Un mensajero se acerca, su rostro marcado por la urgencia, trayendo noticias que rompen la calma. La regia compostura de David se desmorona mientras la preocupación y la desesperación contorsionan sus facciones. Un intento desesperado por ocultar su pecado profundo parpadea en sus ojos, una batalla silenciosa. El peso de su secreto lo oprime. Un rey lidiando con su conciencia en un trono dorado. En medio del polvo y el estruendo del acero, Urías, con una armadura desgastada, lucha con feroz intensidad, desarmando a un enemigo con un grito gutural. Un sombrío mensajero entrega un pergamino al oficial al mando, cuyos ojos recorren el pergamino con un destello de comprensión. Una sombra de arrepentimiento cruza el rostro del oficial mientras hace un gesto sutil, dirigiendo a Urías hacia la refriega más peligrosa de la batalla. Urías es maniobrado a la lucha más intensa, donde las probabilidades están en su contra, sin saber del sombrío complot que se desarrolla. En el campo de batalla, un guerrero cae, su sangre vital filtrándose en el polvo, marcando el fin de una lucha valiente. Un mensajero, con el rostro sombrío y sin aliento, entrega la devastadora noticia de la muerte de Urías al rey David. El rostro de David, marcado por una compostura forzada, delata el temblor de culpa que sacude su alma. Un pesado peso desciende sobre su conciencia, una sombra proyectada por las decisiones que llevaron a este trágico final. Él intenta racionalizar sus acciones, tejiendo una frágil red de justificaciones para acallar la tormenta interior. Sin embargo, el fantasma de Urías perdura. Una acusación silenciosa en la mirada turbada del rey. Una carga que no puede deshacerse por completo. El sol de la mañana
irrumpe por las altas ventanas, bañando el opulento palacio con un brillo dorado. El profeta Natán, con una expresión sombría y grave, se para frente al rey David. Natán comienza a relatar una parábola, su voz pausada llenando el vasto espacio con sus palabras. Describe a un hombre rico con vastos rebaños y un hombre pobre que solo poseía un pequeño cordero. Mientras Natán habla del cordero sacrificado, la indignación de David crece, sus ojos se entrecierran con ira. El rey permanece ajeno a la verdadera naturaleza del relato, la tensión palpable en el aire. Dentro del gran palacio de David, Natán se para ante David, su mirada fija e inquebrantable. David, inicialmente desafiante, ahora escucha atentamente, el peso de las palabras de Natán comenzando a asentarse en él. La voz de Natán rompe el silencio, una cruda acusación. Tú eres ese hombre. El rostro de David se contorsiona. Un profundo arrepentimiento retuerce sus facciones al amanecer la comprensión de su pecado. La angustia lo inunda. Un temblor visible sacude su otrora orgullosa compostura. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora reflejan la aplastante carga de sus acciones. En la silenciosa estancia del palacio de David, David yace de rodillas, con la cabeza gacha, las manos fuertemente entrelazadas en profunda aflicción. Su cuerpo tiembla, un testimonio de la profunda angustia y el arrepentimiento que atormentan su alma. Oh Señor, Dios mío, he pecado. Mi corazón está apesadumbrado de arrepentimiento. Se lamenta, su voz una súplica desgarradora. Perdóname, te lo ruego, por mis transgresiones. Purifícame de mi iniquidad, suplica David, su oración resonando en el silencio. En el opulento palacio de David, un silencio sepulcral se cierne, denso de un pavor tácito. David, demacrado y agotado por el ayuno, se arrodilla en el frío suelo de piedra, su rostro marcado por una profunda preocupación. Sus ojos, enrojecidos por la oración incesante, lanzaron una mirada desesperada hacia el cielo, suplicando piedad. Cerca, una figura pequeña y frágil yace inmóvil en una cama, un símbolo conmovedor de sus fervientes y desesperadas oraciones. Las manos de David están entrelazadas con fuerza, temblando ligeramente mientras continúa su vigilia desesperada. En el opulento palacio de David, una sombra cae sobre el rostro de David al enterarse de la noticia del fallecimiento de su hijo. Una profunda tristeza se graba en los rasgos de David, pero una tranquila resignación se asienta en sus ojos. Con una profunda respiración, David se levanta, aceptando una voluntad divina más allá de su control. Realiza un lavado ritual, purificándose de la tristeza, preparándose para lo que le espera. Finalmente, David participa en una comida, encontrando consuelo y fortaleza en un acto de profunda fe. En la opulenta cámara del palacio de David, la luz del sol se filtra a través de ventanas arqueadas, iluminando una escena de fuerza tranquila. David sostiene suavemente a Betsabe, su voz un suave murmullo de consuelo, su abrazo un testimonio de un vínculo forjado en el dolor. Su conexión se profundiza con una nueva esperanza, una fuerza silenciosa que emana de sus formas entrelazadas. Cerca, el diminuto infante Solomon, envuelto en pañales, descansa pacíficamente en una cuna, un símbolo de redención y un nuevo comienzo. David, investido de esplendor real, se encuentra en su opulento palacio, con la mirada elevada al cielo, con profunda gratitud. Sus manos gesticulan ampliamente, imaginando una magnífica estructura, un testamento a su devoción. Su voz resuena con sincera emotividad. Mi corazón rebosa de gratitud, Señor. Él declara su ferviente deseo. Anhelo construir una casa para ti, un lugar digno de tu gloria. En el grandioso palacio de David, Natán, un profeta de mirada seria, se acerca al pensativo rey David. El aire denso de solemnidad, Natán se inclina profundamente. Su respeto por el rey es evidente en su postura. David, sentado en su trono,
observa a Natán con una mirada expectante, aguardando las palabras del profeta. Natán delivers the divine message with a clear, resonant voice. Así dice el Señor, no serás tú quien construya mi templo, sino tu hijo. David escucha atentamente. Su expresión cambia de la anticipación a una realización profunda y humillante. Con un asentimiento, David acepta la voluntad divina, su voz llena de humildad. Entiendo, que se haga la voluntad de Dios. En el soleado palacio de David, absorto en sus pensamientos, examina pergaminos antiguos y planos arquitectónicos. Sirvientes y artesanos se mueven a su alrededor, con movimientos decididos, portando piedras pulidas y rollos de tela fina. La intrincada metalurgia brilla a la luz del sol mientras se preparan para un gran proyecto, aún no visto. La frente de David está fruncida en profunda concentración, pero una silenciosa satisfacción se dibuja en sus labios. Sus movimientos deliberados revelan a un hombre profundamente comprometido, incluso sabiendo que otro completará finalmente su visión. La luz parpadeante de las antorchas pinta largas y danzantes sombras sobre los antiguos muros de piedra del palacio de David, un testigo silencioso de la historia. Sobre una cama intrincadamente tallada yace el anciano David, su rostro un lienzo de sabiduría y vida que se desvanece, su respiración superficial. A pesar de la nube de la edad, los ojos de David conservan un brillo agudo y conocedor mientras llama a su hijo Salomón. Salomón se mantiene atento al lado de su padre, con la mirada fija en el rey moribundo, esperando palabras de guía. La voz de David, aunque débil, tiene un peso inmenso. Salomón, acércate. Mi tiempo es corto, pero mis palabras, ruego, te guiarán. Las parpadeantes lámparas de aceite proyectaban largas y danzantes sombras a través de los grandiosos y tenuemente iluminados salones del palacio de David. Un David envejecido, su rostro surcado por la sabiduría y el cansancio, se sienta en un trono acolchado, un rey en el crepúsculo. A su lado, el joven Salomón se arrodilla, su mirada fija en su padre con profunda reverencia y expectación. David pone una mano en el hombro de Salomón, una transferencia silenciosa de cargas y bendiciones. Sé fuerte, su voz, un eco solemne en el vasto salón, imparte una carga final y sagrada, y guarda los caminos del Señor. Dentro del gran palacio de David, un silencio cae mientras el gran rey David yace en su lecho de muerte. Sus ojos, una vez llenos de batalla y sabiduría, ahora comienzan lentamente a cerrarse, una rendición final y cansada. Un profundo silencio desciende, marcando el paso del amado monarca de Israel, un vacío que deja a su paso. Sin embargo, en la quietud, una luz tenue y etérea parece emanar, un susurro de esperanza perdurable para el futuro. El aire, cargado de dolor, también porta la promesa de un legado, el eco del profundo impacto de un rey. Aunque David se ha ido, el espíritu de su reinado, un faro de pérdida y esperanza renovada, perdura en el palacio. En Jerusalén, el cielo se cierne pesado mientras comienza la procesión fúnebre del rey David, un mar de dolientes llenando las calles. Rostros marcados por el dolor y el respeto, el pueblo de Israel se congrega, su solemne presencia un testimonio de su rey caído. Un solemne silencio se cierne sobre la multitud, roto solo por los suaves y colectivos sonidos de dolor y recuerdo. Pero en medio de las lágrimas, emerge una fuerza silenciosa, una celebración del legado perdurable de David y una vida bien vivida. El aire vibra con una profunda mezcla de luto y reverencia, cada corazón cargando el peso de la pérdida y la luz del recuerdo. En este conmovedor momento, el espíritu de David vive, celebrado y llorado por su devoto pueblo en Jerusalén. Bajo el sol brillante e inquebrantable, se alza la imponente estructura de la tumba de David, un testimonio del poder antiguo y el legado perdurable. El edificio de piedra, erosionado por los siglos,
parece susurrar historias de reyes y conquistas. Su presencia monumental domina el paisaje, un guardián silencioso de los ecos de la historia. El aire mismo a su alrededor se siente cargado con el peso de generaciones, una profunda sensación del tiempo grabada en su propio ser. La tumba de David, un faro en la ciudad de David, continúa resonando con un legado eterno y poderoso. Siglos después, el sol baña las colinas de Belén en un resplandor dorado, un lienzo atemporal. Un joven pastor, con la mirada perdida, cuida de su rebaño. Sus suaves balidos resuenan por las colinas. El viento susurra entre olivos centenarios, portando historias de heroísmo y desafío. La leyenda de David, una saga viviente, se transmite, aliento a aliento, de una generación a la siguiente. Cada hoja que susurra, cada grito lejano, parece tararear con el poder perdurable de su historia. En la sagrada sinagoga, el rostro de un rabino se baña en el suave y parpadeante resplandor de la luz de las velas. Se dirige a un grupo de estudiantes atentos, sus jóvenes rostros reflejando la solemnidad del momento. Sus voces, un murmullo apagado, se mezclan con el silencio sagrado del santuario. El rabino gesticula, sus manos enfatizando cada palabra profunda, atrayendo a sus oyentes más profundamente a la antigua narrativa. He speaks of enduring faith. Desde los tiempos antiguos, la promesa de nuestro Mesías ha sido un faro de esperanza. Nacería del linaje de David, una continuidad inquebrantable de fe que nos une a través de las generaciones. El sol abrasador cae a plomo sobre el vasto y árido valle de Elá, un paisaje de roca y polvo interminables. Desde lo alto, el valle se extiende, una inmensa y extensa llanura que empequeñece todo lo que hay en ella. Dos figuras, meros puntos en la inmensidad, atraviesan el duro terreno, una significativamente más grande que la otra. La inmensa escala del valle enfatiza las imposibles probabilidades a las que se enfrenta la figura más pequeña, una mota diminuta contra un mundo monumental. En el opulento palacio de Saúl, una profunda agonía se graba en el rostro del rey Saúl, un tormento más profundo que cualquier herida terrenal. El aire crepita con una malevolencia invisible, mientras la música lúgubre de David se filtra por las grandes estancias, una melodía inquietante. Los ojos de Saúl, hundidos por la amargura, se clavan en la nada, consumidos por una oscuridad interior que retuerce sus rasgos regios. Cada nota del instrumento de David parece traspasar el alma misma de Saúl, agitando el espíritu maligno que lo tiene cautivo. Aprieta los puños. Una batalla silenciosa se libra en su interior. Un rey deshecho por un enemigo invisible. El palacio, símbolo de poder, ahora refleja la prisión interna de Saúl, una jaula dorada de tormento y desesperación. Bajo la vasta y fría noche del desierto, David y sus hombres demacrados se acurrucan juntos, sus rostros marcados por la dureza de su viaje. Un solo y pequeño trozo de pan, un salvavidas precioso, se divide cuidadosamente entre ellos. El rostro de cada hombre, aunque cansado, revela una profunda lealtad forjada en el crisol de las dificultades compartidas. Sus miradas se cruzan, un testimonio silencioso de la camaradería inquebrantable que los une en la naturaleza implacable. El viento cortante del desierto susurra a su alrededor, un marcado contraste con la calidez de su resolución compartida. Dentro de una cueva escarpada, David, un joven de mirada decidida, se sienta en una roca desgastada. Las sombras de la cueva se aferran a él. Su pluma rasguea rítmicamente sobre el pergamino, con una intensidad concentrada en sus ojos mientras escribe meticulosamente un salmo. Cada trazo de la pluma es un testimonio de su espíritu inquebrantable, creando palabras nacidas de su propia alma. El pergamino, un lienzo para su dolor y esperanza, se llena lentamente con la profunda sabiduría de su fe inquebrantable.
La luz del sol se filtra débilmente en la cueva, iluminando las motas de polvo que bailan alrededor de David, una figura solitaria consumida por su sagrada tarea. Su rostro, marcado por una tranquila determinación, refleja la profundidad de las emociones vertidas en cada palabra, una oración silenciosa hecha forma. En el opulento palacio de David, David se erige alto, irradiando un aura de tranquila autoridad. Una procesión de embajadores de naciones vecinas se acerca, sus pasos resonando suavemente en el gran salón. David escucha atentamente, con la mirada aguda y perspicaz, mientras cada delegado presenta sus respetos y propuestas. El salón del palacio resuena con el suave murmullo del intercambio diplomático, un testimonio de la creciente influencia del reino. El paisaje bañado por el sol de Jerusalén vibra con el ritmo incesante de la construcción, una ciudad que renace, muros de piedra masivos se alzan con asombrosa velocidad. Cada bloque un testimonio de determinación inquebrantable y gran visión. Nuevos edificios comienzan a tomar una forma majestuosa, sus formas emergiendo del polvo y el trabajo como un sueño hecho realidad. La ciudad de David, alguna vez una visión, ahora se manifiesta con una rapidez impresionante, un monumento a la voluntad humana. La construcción de Jerusalén es un testimonio vibrante y vivo de su espíritu perdurable, un poderoso símbolo de su futuro. En el grandioso palacio de David, un David y Betsabé, ancianos, se sientan en un diván mullido, sus rostros marcados por la sabiduría del tiempo. Sus ojos, aunque envejecidos, albergan un afecto suave y duradero, un testimonio de un amor que ha resistido los años. David toma suavemente la mano de Betsabé, su pulgar recorriendo las líneas de su piel, un tierno gesto de profunda conexión. Una paz profunda llena la gran cámara, un testamento de un amor forjado en el pecado y purificado por el arrepentimiento. La luz del sol baña el jardín del palacio, iluminando flores vibrantes y vegetación exuberante en una exhibición deslumbrante. El joven Salomón, un torbellino de energía juvenil, ríe alegremente mientras persigue una mariposa entre las coloridas flores. David, un hombre de gravedad, observa a Salomón desde la distancia, una suave sonrisa adornando sus labios. Sus ojos, rebosantes de amor, reflejan una profunda esperanza en el futuro, un linaje que continúa ante él. David ve en Salomón al constructor destinado del templo, un futuro que se despliega en el juego inocente del niño. La luz del sol entra a raudales por las ventanas arqueadas, iluminando la cámara real y los antiguos pergaminos sobre una gran mesa de madera. David, un hombre de gravedad, se para sobre la mesa, el ceño fruncido en profunda concentración. Inspecciona meticulosamente los planos del templo, su dedo trazando intrincadas líneas y símbolos en el pergamino. Su mirada es intensa, impulsada por un profundo deseo de perfección en cada detalle. El suave resplandor del sol resalta su expresión concentrada, revelando su inquebrantable devoción. Las manos de David, fuertes y decididas, ajustan con cuidado los pergaminos, un testimonio de su sagrado deber. Bajo el sol abrasador, hombres robustos trabajan incansablemente en la cantera, sus cuerpos tensos por el esfuerzo. Martillos y cinceles golpean la roca con precisión rítmica, una sinfonía de creación que resuena en el aire. El sudor brilla en su piel, mientras se apilan grandes piedras recién cortadas, listas para su viaje sagrado. David, con una mirada de inquebrantable determinación, supervisa el arduo trabajo, su presencia, un faro de propósito. Él guía a su pueblo en la monumental tarea de construir un templo, una causa divina que une a cada alma. Cada golpe del martillo, cada piedra colocada, construye no solo un templo, sino un testamento de su propósito compartido y sagrado. Bajo el sol brillante, cedros milenarios del Líbano se alzan majestuosamente sus imponentes siluetas contra el cielo. Un hacha afilada acorta el aire, hiriendo profundamente el poderoso tronco de un cedro, un crudo acto de precisión. El árbol colosal inicia su lento y estruendoso descenso,
un testamento de la naturaleza cediendo a la voluntad humana. Troncos gigantes son arrastrados por el suelo del bosque, su inmenso peso dejando profundos surcos en la tierra. El bosque resuena con los sonidos rítmicos del trabajo humano, una sinfonía de sierras, hachas y cadenas de arrastre. Estas majestuosas maderas son transportadas, destinadas a formar parte de una construcción sagrada. Su propósito transformado. En el gran palacio de David, David se encuentra ante una solemne asamblea de sacerdotes y levitas. Su presencia es imponente, su voz, fuerte pero imbuida de la carga de la realeza, resuena en el salón el llamado de un profeta. Él gesticula con propósito, detallando los deberes sagrados y el orden meticuloso para el templo, una visión aún por surgir. Sus palabras pintan una vívida imagen de un santuario futuro, inspirando asombro y dedicación en todos los que escuchan. Saúl recorre el opulento salón. Sus ojos se mueven nerviosamente, captando cada destello de la luz de las antorchas. Las largas y danzantes sombras se extienden y retuercen, burlándose de cada movimiento de Saúl, reflejando su roedora paranoia. Su mirada, afilada por la sospecha, recae con frecuencia en Jonatán, quien se mantiene a una distancia respetuosa. El aire entre padre e hijo crepita con una tensión no expresada, densa y sofocante. Un abismo palpable de desconfianza se ensancha con cada momento que pasa, consumiendo el espacio entre ellos. En un campo bañado por el sol, Jonatán y David están de pie, sus rostros marcados por una profunda tristeza, las lágrimas corriendo libremente. Se abrazan fuertemente, un voto silencioso pasando entre ellos, sellando su vínculo contra las sombras inminentes. La lealtad inquebrantable de Jonatán brilla como un faro, un marcado contraste con la oscuridad que amenaza con engullirlos. El peso de las palabras no dichas flota pesado en el aire. Su dolor compartido es un testimonio de su profunda conexión, un momento conmovedor de unidad. Su abrazo, una promesa silenciosa en medio de la dura realidad de la persecución inminente. En lo profundo de la cueva, la figura sombría de David apenas es visible entre la roca antigua, sus ojos fijos en el mundo exterior. La luz del sol motea la entrada de la cueva mientras Saúl y su formidable ejército pasan, su presencia un eco atronador contra el silencio. David los observa, su rostro un lienzo de profundo conflicto, marcado por el peso de una elección monumental. El crudo dilema de la venganza frente al perdón se desarrolla en las profundidades embrujadas de su mirada, una batalla silenciosa librándose en su interior. Cada paso que da el soldado profundiza las líneas de tormento en el rostro de David, un testimonio de la pesada carga de su decisión. Las sombras de la cueva parecen oprimir, amplificando la lucha moral que atenaza el alma misma de David. Bajo el sol brillante del valle de Elá, el ejército filisteo se desmorona, sus filas antaño orgullosas ahora un torrente de miedo. El pánico contorsiona sus rostros mientras huyen, una retirada caótica ante el rugido triunfal de las fuerzas israelitas. Nubes de polvo se elevan tras los filisteos, una estela desesperada que marca su úter derrota. El aire vibra con los ecos del triunfo, un testimonio de la galvanizante victoria de David. Esta victoria decisiva, grabada en el polvo del valle, altera para siempre el destino de las naciones. Bajo el sol brillante, las bulliciosas calles de ciudad israelita laten con vida y gozosa celebración. Una multitud jubilosa levanta a David sobre sus hombros. Sus vítores repiten su nombre con ferviente adoración. El rostro de David resplandece con humilde gratitud, deleitándose en el abrumador amor del pueblo. A un lado, los rasgos de Saúl se contorsionan con amargo resentimiento, una sombra oscura en medio de la vibrante celebración. Sus ojos, agudos y envidiosos, están fijos en la escena alegre de la que él permanece dolorosamente excluido. La luz parpadeante de las antorchas baila por el gran salón del palacio del rey Saúl, proyectando largas y ominosas sombras que se retuercen sobre la piedra antigua. El rostro de Saúl, una máscara de cansancio y sospecha, se ilumina con las llamas danzantes, revelando la pesada carga de su corona.
Él hace un gesto hacia David, una orden silenciosa que resuena en el vasto y tenuemente iluminado espacio. David se para ante Saúl, su expresión cuidadosamente controlada, un muro entre sus almas distanciadas. La brecha entre ellos es palpable, un testimonio silencioso de una confianza irrevocablemente rota. Una tregua frágil y fugaz pende en el aire, a punto de romperse en cualquier momento, dejando solo los ecos de un vínculo roto. Bajo el implacable sol del desierto, David y sus hombres forjan una fuerza inquebrantable. El polvo se levanta a medida que avanzan, cada paso un testimonio de su inquebrantable disciplina. Sus rostros, marcados por la determinación, reflejan la dura belleza de su campo de entrenamiento. Cada movimiento es preciso, una sinfonía de fuerza y lealtad. Este formidable ejército está listo, un faro de desafío contra cualquier reto. Bajo el sol abrasador, David y sus hombres, una banda cansada pero decidida, se establecen en la antigua ciudad de Ziklag. La tierra árida se extiende hasta el infinito, pero las formidables murallas de la ciudad ofrecen un destello de seguridad. Aunque en el exilio, un palpable sentido de propósito guía sus movimientos, una silenciosa determinación grabada en sus rostros. Cada hombre, un testamento de resistencia, encuentra su lugar dentro del abrazo de la ciudad, listo para lo que venga después. El sol brilla, iluminando sus expresiones firmes, una promesa silenciosa de nuevos comienzos. El sol implacable de la mañana baña el monte Gilboa, revelando una escena de devastación total. Dispersos por el campo de batalla, yacen cuerpos inmóviles, mudos testimonios de un conflicto brutal. Entre los caídos, se descubren Saúl y Jonatán, sus figuras inertes una vista profunda y trágica. La noticia de su fallecimiento se difunde como la pólvora, sumiendo a Israel en un dolor colectivo desgarrador. El reino, sin líder y a la deriva, se enfrenta a un futuro incierto, sumido en el amargo dolor de la pérdida. La luz del sol entra en el campamento, iluminando a David mientras Saúl se acerca, portando símbolos de poder. Saúl le presenta a David una corona y un brazalete, el peso de un reino que ahora debe soportar. La corona, pesada de destino, parece posarse sobre la cabeza de David incluso antes de tocar su frente. El brazalete brilla, un recordatorio crudo e innegable de la inevitable transición de poder. Los ojos de David reflejan una compleja mezcla de asombro y temor mientras acepta su nuevo y trascendental papel. En el aire sagrado de Hebrón, David, figura de fuerza y humildad, se arrodilla ante los venerados ancianos de Judá. La luz del sol se derrama a través de una abertura de piedra, bañando el rostro de David en un resplandor radiante mientras comienza el sagrado ritual de unción. Los ancianos, sus rostros marcados por la sabiduría, realizan el antiguo ritual, sus manos guiando un nuevo destino. Un profundo sentido de esperanza y renovación impregna la reunión, marcando un nuevo capítulo para la tribu. La dorada luz del sol baña las antiguas piedras de Jerusalén, mientras comienza una gran procesión, una ola de reverencia y alegría. Al frente, David, resplandeciente con atuendo real, guía el arca sagrada de la alianza, un faro de fe. El aire vibra con la gozosa sinfonía de laúdes, liras y tambores, llenando cada rincón de celebración. La gente baila con éxtasis desenfrenado, sus rostros iluminados con fervor espiritual, perdidos en el momento sagrado. Es un momento de profunda celebración comunal, un mar de rostros unidos en devoción y júbilo. Dentro del gran palacio de David, ataviado con un efod de lino, danza con ferviente devoción ante el arca sagrada. Sus movimientos son un torbellino de pasión. Cada paso y giro una profunda expresión de su fe más profunda. Perlas de sudor en su frente, reflejando la suave luz que se filtraba en el palacio,
un testamento a su rendición. Perdido en el momento, David está completamente consumido por su adoración, un alma desnuda ante lo divino. El gran salón del palacio de David resuena con la celebración, pero una tensión palpable flota en el ambiente festivo. Mical, la esposa de David, lo observa bailar, sus labios apretados en una línea fina y desdeñosa, su mirada aguda, sus ojos, en marcado contraste con la alegre algarabía, revelan la vasta e inexpresada distancia entre ellos. En medio de la multitud jubiloso, el juicio silencioso de Mical crea un contraste escalofriante, una tormenta silenciosa en el palacio. En el opulento palacio de David, un silencio cae, denso con tensión tácita, mientras David, con una túnica sencilla, se yergue. Sus ojos, aunque marcados por el cansancio, arden con una convicción inquebrantable, fijos en Mical. Un suave susurro de ropas rompe el silencio, un sonido frágil en la atmósfera cargada mientras David comienza a hablar. Le declara a Mical, con voz resonante de convicción: mi adoración al Señor no es para que tú la juzgues. Con fiera resolución, David afirma: mi fe, Mical, es mi escudo contra el mundo. La cálida luz del día entra a través de altos ventanales arqueados, iluminando el gran salón del palacio de David mientras él pasea pensativo. Natán, el profeta, se alza ante David, su expresión serena y sabia, un observador silencioso de la agitación del rey. Las desgarradoras palabras de David llenan la cámara. Mi corazón anhela construir una casa para el Señor, una morada digna de su gloria. Su voz, teñida de una humilde súplica, continúa: yo vivo en un palacio de cedro, pero el arca de Dios descansa bajo una tienda. La calma sabiduría de Natán ofrece consuelo. El Señor ha estado contigo, David, en todos tus empeños. Ve, haz todo lo que está en tu corazón. David, con profunda fe, reafirma su propósito. No soy más que un siervo, Nathan. Mi deseo es fuerte, pero solo busco alinear mi voluntad con su propósito divino. La luz dorada del día se filtra a través de los ventanales arqueados del palacio de David, iluminando motas de polvo milenarias que danzan en el aire. David se arrodilla en el pulido suelo de piedra, con el rostro vuelto hacia arriba, marcado por una profunda devoción. El aire mismo en el gran salón parece vibrar, cargado con una presencia sagrada e invisible. Una voz profunda y resonante, inaudible para nosotros, llena claramente el espacio para David, un susurro divino. Dios promete a David una casa eterna y un trono para su descendencia. Un pacto que trasciende el tiempo, declara el narrador, una promesa atemporal que resuena en el palacio. El polvo se levanta sobre el campo de batalla, un velo caótico sobre el choque de espadas y el rugido de los hombres. David, un faro de coraje, se mantiene firme en medio del torbellino, liderando a su ejército con una determinación inquebrantable. El aire vibra con la energía cruda del combate. Cada estruendo hace eco de la lucha desesperada. De repente, las líneas de los amonitas se quiebran, su formación rompiéndose bajo la brillante estrategia de David. Una marea de victoria se hincha, ganada con esfuerzo y absoluta, mientras el enemigo flaquea y se retira. David examina el campo, el polvo asentándose sobre un triunfo decisivo forjado en fuego y acero. En el palacio de David, las parpadeantes lámparas de aceite arrojaban largas y danzantes sombras por el gran salón, creando una atmósfera de profunda soledad. David, su rostro profundamente surcado por las líneas de la edad y la profunda experiencia, se sienta solo en su imponente trono. Sus ojos, distantes y desenfocados, delatan una mente perdida en el laberinto de sus propios pensamientos y recuerdos. Triunfos y fracasos, alegrías y tristezas, victorias y arrepentimientos. Cada recuerdo un hilo vívido en el rico tapiz de su vida. El peso de su pasado lo oprime. Una narrativa silenciosa y poderosa que se desarrolla en el pasillo tenue y resonante. En el gran palacio de David,
El anciano rey David se alza, su presencia dominando el silencioso salón. Su mirada autoritaria recorre a los ansiosos príncipes de Israel, cada uno esperando sus palabras. Nobles y líderes llenan la sala, sus rostros marcados por la expectación mientras David se prepara para hablar. David's voice resonates with wisdom. Príncipes de Israel, la hora de la unidad ha llegado. Mi hijo, Salomón, construirá la casa del Señor. Vosotros debéis apoyarle en esta sagrada labor. Que no haya divisiones entre nosotros, sino un solo propósito: la gloria de Dios. Dentro del gran palacio de David, un silencio cae, mientras David, regio y sabio, da un paso al frente para dirigirse a su pueblo. Su presencia inspira reverencia, sus ojos reflejan una vida de profunda sabiduría y dedicación inquebrantable. Una palpable ola de conexión recorre a la multitud reunida, sus miradas fijas en su amado líder. Con un gesto de profunda gracia, David extiende sus manos, ofreciendo una bendición que resuena en lo más profundo de cada corazón. Este momento sagrado es un testimonio de su legado perdurable, construido sobre cimientos de amor ilimitado y cuidado devoto. El aire vibra con gratitud tácita y lealtad inquebrantable, uniendo al gobernante y al pueblo en un abrazo eterno. En el opulento silencio de su palacio, David se arrodilla, con la cabeza inclinada en profunda reverencia. La luz del sol se filtra por un ventanal alto, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Una presencia divina. Sus manos están fuertemente entrelazadas. Una oración silenciosa resuena en la lujosa cámara. La expresión de David es de profunda devoción, su espíritu expuesto ante un poder superior. Susurra: Oh Señor, Dios mío, te doy gracias. Tu soberanía no tiene límites, y tu fidelidad ha sido mi fiel compañera. Su voz resuena con convicción: todo lo que soy, todo lo que tengo, viene de ti. Dentro del grandioso palacio de David, la noche proyecta largas sombras por el opulento salón, insinuando el peso de la historia. Salomón, ahora rey, se sienta en el antiguo trono de su padre, una figura de poder solitario, su mirada inquebrantable. La antorcha del liderazgo pasa, su llama parpadeante iluminando el rostro decidido de Salomón. Una nueva era amaneciendo. Empuña el cetro dorado, su frío peso un crudo recordatorio de la inmensa responsabilidad que ahora descansa sobre sus hombros. Un profundo silencio desciende, marcando la solemne transición mientras un nuevo rey ocupa su lugar, listo para forjar su propio legado. Bajo el sol implacable, una bulliciosa obra en construcción en Jerusalén rebosa de actividad, un testimonio del inmenso esfuerzo humano. Equipos de trabajadores, unidos en un propósito, izan meticulosamente enormes bloques de piedra cortados con precisión hacia el cielo. El templo de Salomón, parcialmente construido, se alza majestuosamente. Su gran escala ya insinúa su futura gloria. Cada piedra colocada, cada viga levantada, acerca el sueño largamente acariciado de David a una realidad impresionante. El aire vibra con los sonidos de la creación, una estructura monumental tomando forma bajo el vibrante sol de Jerusalén. Bajo el vasto cielo de colinas de Belén, un joven pastor se mantiene vigilante, con una honda aferrada en su mano. Su rebaño de ovejas pasta pacíficamente a su alrededor, ajeno a los antiguos ecos del destino que los rodean. La imagen atemporal de David, el rey pastor, se manifiesta a través de los siglos, una promesa silenciosa de grandeza futura. Él lanza una mirada vigilante, un guardián silencioso contra lo desconocido, encarnando una leyenda aún por desplegar. El valle de Elá se baña en el sol brillante, un escenario atemporal para los espíritus jóvenes. Un grupo de niños, llenos de vida, recrean la antigua batalla de David y Goliat. Sus pequeñas figuras encarnan la historia épica con energía ilimitada y entusiasmo contagioso. Cada movimiento vibra con el espíritu perdurable de una historia transmitida a través de generaciones. Gritos alegres resuenan por el valle,
un testimonio del poder de la imaginación y la leyenda. En la sinagoga, el suave resplandor de las velas eléctricas ilumina los rostros ancianos de los ancianos, sentados en viejos bancos de madera. Sus voces, rasposas por la edad, llenan el espacio silencioso, tejiendo relatos de heroísmo ancestral y lecciones profundas. Un anciano gesticula enfáticamente: la fe de David, inquebrantable incluso ante gigantes. Un pastorcillo, sí, pero con el corazón de un león. Otro anciano añade: y su valentía, amigos, no solo en el campo de batalla, sino al enfrentar sus propias transgresiones. Ese es el verdadero coraje. Un tercer anciano afirma solemnemente: su arrepentimiento, una lección para todos nosotros. No importa cuán grande sea la caída, el camino a la redención siempre está abierto. El primer anciano concluye: estas no son solo historias, ¿entiendes? Son planos para la vida. Mientras el aire se espesa de reverencia, en la tenue luz de la cueva, se sienta un hombre, su rostro marcado por una tranquila intensidad. Sus dedos trazan las antiguas palabras de un salmo, encontrando consuelo en cada sílaba sagrada. Una profunda paz lo inunda mientras las palabras de David le ofrecen consuelo y una esperanza inquebrantable. Su expresión se transforma, un testimonio del profundo impacto espiritual del Salmo en su alma. La soleada ciudad de Jerusalén se extiende por el paisaje, un vibrante tapiz de piedras antiguas y vida bulliciosa. Sus imponentes muros y su intrincada arquitectura hablan de siglos de historia y un poder perdurable. Las calles rebosan de un caleidoscopio de actividad, un testimonio de su vibrante y palpitante corazón. Cada rincón susurra historias de David, el legendario fundador cuya visión dio forma a esta magnífica capital. Desde sus cimientos, Jerusalén se erige como un monumento viviente a su legado profundo y duradero. Su espíritu perdurable y su energía vibrante resuenan a través del tiempo, un testimonio del sueño inquebrantable de David. En los grandes salones del palacio de David, antorchas parpadeantes proyectaban largas y danzantes sombras, insinuando secretos ocultos. El joven David, un simple muchacho, se encuentra en un rincón apartado, con el ceño fruncido en intensa concentración, un simple tirachinas aferrado en su mano. Con facilidad experta carga una pequeña piedra en la honda, sus movimientos fluidos y precisos. La piedra silba en el aire, un depredador silencioso, golpeando un objetivo distante con asombrosa precisión. El estruendo resuena. Su habilidad, perfeccionada a través de incontables horas no vistas, brilla intensamente en la tenue luz, un testimonio de su silenciosa dedicación. En lo alto de las montañas de Judea, el joven David navega meticulosamente por un precario precipicio, con la mirada fija en una oveja perdida y lejana. Los débiles y desesperados balidos de las ovejas resuenan en el vasto y escarpado paisaje, un llamado de auxilio. Con movimientos diestros y ágiles, David asegura al animal asustado. Su rostro es una máscara de determinación concentrada. Su cuidado inquebrantable por su rebaño brilla, un testimonio de su valentía en medio de la dura y hermosa naturaleza. El primer rubor del amanecer pinta el cielo sobre colinas de Belén, tonos de rosa y oro extendiéndose por el horizonte. David se recorta contra la luz creciente, con las manos alzadas en solemne oración. El sol naciente proyecta un brillo divino, formando un halo radiante alrededor del rostro de David, perdido en una profunda conexión. Sus facciones son serenas, iluminadas por la luz sagrada, un testimonio de su devoción espiritual, un momento de oración pura e ininterrumpida, mientras el amanecer rompe sobre las tranquilas colinas. En el opulento palacio de Saúl, una claridad fugaz ilumina los ojos de Saúl, un raro momento de reconocimiento del valor de David. Asiente lentamente, un destello de respeto a regañadientes cruzando sus facciones, pero la luz en sus ojos, tan brevemente presente, se apaga rápidamente. Una sombra familiar y sofocante de celos regresa,
consumiendo su mirada. El aire, por un frágil momento, se había suavizado. La tensión de la casa momentáneamente suspendida. Ahora, el peso opresivo de su envidia se asienta una vez más. Una nube oscura sobre el palacio. Bajo la pálida luz de luna del desierto, la vasta y silenciosa extensión se extiende. Un testimonio de belleza implacable. David y sus hombres, aunque exiliados y cansados, se mantienen firmes, sus siluetas grabadas contra el resplandor lunar. Una pequeña victoria, ganada con esfuerzo, enciende un atisbo de esperanza en sus ojos, un breve respiro de su dura realidad. Sus rostros, curtidos y marcados por la arena y el sol implacables, llevan las cicatrices de su lucha. A pesar de su exilio, una moral inquebrantable brilla, un desafío contra sus desoladas circunstancias. Cada hombre se erige como un pilar de fortaleza. Sus espíritus inquebrantables, unidos en su dominio desértico. En medio del caos del campo de batalla, David, un líder nato, se mantiene firme. Su mirada penetra el pandemonio. Su coraje inquebrantable brilla, un faro de fortaleza en medio del polvo arremolinado y el acero chocando. Con un innato sentido de la estrategia, comanda a sus tropas. Su voz es una fuerza tranquilizadora en la tumultuosa lucha. Cada gesto, cada palabra, inspira una confianza feroz entre sus hombres, animando sus espíritus. Siguen su ejemplo, navegando el brutal paisaje de la guerra con determinación y esperanza renovadas. La sola presencia de David es un escudo contra la desesperación, un testimonio de su liderazgo poderoso e inspirador. Una luz suave y natural baña el gran salón del palacio de David, filtrándose a través de altos ventanales. David, sentado en un trono sencillo pero regio, escucha con profunda concentración y empatía. Una fila de su gente se acerca, uno por uno, para presentar sus peticiones, sus esperanzas grabadas en sus rostros. David gesticula, un movimiento tranquilizador, haciendo preguntas aclaratorias con una mirada firme. Su compromiso con la justicia y la equidad brilla, una promesa silenciosa para todos los que buscan su consejo. En el palacio de David, el suave y cálido resplandor de una lámpara de aceite ilumina la silenciosa estancia, proyectando sombras danzantes. David se sienta en una mesa rústica de madera, su rostro bañado por una luz suave, una expresión serena adornando sus facciones. Una pluma rasguea rítmicamente sobre el pergamino, el suave sonido haciendo eco de la profunda paz y gratitud en el corazón de David. Su corazón rebosa de gratitud, una palpable sensación de bendición divina llenando el espacio a su alrededor. La antigua ciudad de Jerusalén se baña en la luz dorada del día, una joya del reino. Estructuras majestuosas se elevan, su piedra reluciendo bajo la mirada benévola del sol. En su corazón se alza el templo de Salomón, un edificio de esplendor impresionante. Sus imponentes muros y sus intrincadas tallas atestiguan una era de gloria y poder sin igual. La luz del sol se refleja en sus superficies pulidas, creando un faro visible a kilómetros de distancia. Un símbolo del favor divino, el templo irradia un aura de paz y prosperidad en toda la tierra. Dentro del opulento palacio de David, la luz parpadeante de las velas proyecta largas y danzantes sombras sobre la cámara ricamente adornada. David, su rostro un lienzo de sabiduría, se sienta majestuosamente entronizado rodeado de sus hijos. Su mirada, profunda y llena de amor, recorre a cada niño, una promesa silenciosa en sus ojos. El aire crepita de expectación mientras se prepara para impartir su último y trascendental consejo. Un profundo sentido de propósito emana de David, un legado a punto de ser desvelado. El suave resplandor de las velas ilumina sus rostros expectantes, aguardando sus palabras. El sol se oculta tras los cerros de Belén, pintando el cielo con naranjas ardientes y púrpuras reales. Un rebaño de ovejas pasta pacíficamente en la ladera, sus movimientos lentos y serenos en la luz menguante. A lo lejos,
La suave y etérea melodía de un arpa flota en el aire, una canción ancestral. Esta música atemporal se entrelaza con el suave susurro del viento, creando una sinfonía del crepúsculo. Bajo el sol brillante, la antigua ciudad de David resplandece, bullendo de vida. Un vibrante mosaico de personas, diversas en rostro y atuendo, converge en Jerusalén de cada tribu de Israel. Sus pasos son unificados, su propósito claro, mientras fluyen por las calles de la ciudad. Muchos ojos se vuelven hacia David, el rey venerado que forjó su unidad, un faro de fortaleza y liderazgo. Un sentido compartido de pertenencia y reverencia llena el aire, uniéndolos a todos bajo el reinado de David. Los primeros rayos del amanecer atraviesan el aire antiguo, proyectando un brillo dorado sobre Jerusalén. La luz del sol ilumina suavemente la tumba de David, un centinela silencioso y majestuoso. La piedra sagrada se alza, un conmovedor recordatorio de un rey cuyo legado resuena por la eternidad. Un hombre de profundas fallas, pero su corazón estaba alineado con un propósito divino. Su reinado, un testamento de fe perdurable, grabado para siempre en los anales del tiempo. La luz de la mañana baña el sitio sagrado, un símbolo de un legado eterno.